Mujeres del siglo XX. Las mujeres que desde la cultura, las ciencias, el activismo social, desde la militancia por la vida y los derechos, marcaron el tiempo de un siglo donde se gestaron los cambios más grandes que el planeta ha experimentado. Mujeres del siglo XX. Mujeres bajo la mirada sensitiva del poeta y del acucioso caminante de la historia, que nos construye imágenes que surgen de la pared como fantasmas, testigos de las luces y de la noche, imágenes que vuelan y nos hacen volar, imágenes que tienen rostro y alma de mujer. Mujeres del siglo XX. Una producción de la Dirección de Cultura del Gobierno Descentralizado de la provincia de Pichincha, en una adaptación del libro Mujeres del siglo XX, del escritor, poeta y periodista Quinto Lucas. Mujeres sin tiempo, mujeres que rompieron el molde, mujeres que alimentaron la luz del pensamiento, que liberaron su espíritu, en fin, mucho se ha dicho sobre las luchas de las mujeres por superar las imposiciones de sociedades represoras, implacables en la aplicación de los arcaicos preceptos conventuales que han buscado consolidar el poder patriarcal, ese que condena y que busca someter a la mujer hasta en sus más íntimas sensibilidades. Hoy, en Mujeres del siglo XX, hablaremos de Delmira Agustini, poetisa uruguaya que bien puede ser considerada como una de las precursoras de la poesía erótica en América Latina. Nació en Montevideo en 1886, en el seno de una familia de clase media alta. Con apenas 16 años ya empezó a escandalizar a la sociedad de principios del siglo XX, con su poesía desafiante para los cánones de la época, con un manejo cautivante del idioma castellano, pero asumiendo todas las libertades para decir la poesía del cuerpo. Delmira irrumpe en el siglo XX de la mano del modernismo, cuyo epicentro era Europa, con la sucesión de revoluciones en todos los órdenes. La nueva visión del mundo llega al Uruguay, país de América que había dado muestras de avances democráticos al permitir mediante el voto la participación política de la mujer y por contemplar en su constitución el derecho a divorciarse por su propia voluntad. Si bien esos logros sociales estaban en el papel, Delmira recibió la crítica a sus desvergonzadas letras y el acendrado machismo le restó importancia a su trascendencia. Esto en medio de una sociedad que no terminaba de abandonar los tabúes tradicionales. Ningunos labios ardieron como su pico en mis manos, ninguna testa ha caído tan lánguida en mi regazo. Ninguna carne tan viva he padecido o gozado. Vivorean en sus venas filtros 2 veces humanos. Del rubí de la lujuria su testa está coronada y va arrastrando el deseo en una cauda rosada. Agua le doy en mis manos y parece beber fuego, y yo parezco ofrecerle todo el vaso de mi cuerpo. Y vive tanto en mis sueños y ahonda tanto en mi carne, que a veces pienso si el cisne, con sus 2 alas fugaces, sus raros ojos humanos y el rojo pico quemante, es solo un cisne a mi lado o es en mi vida un amante. Al margen del lago claro, yo le interrogo en silencio y el silencio es una rosa sobre su pico de fuego. Pero en su carne me habla y yo en mi carne le entiendo. A veces toda soy alma y a veces toda soy cuerpo. Delmira Agustini revolucionó el ambiente literario del Río de la Plata y como Alfonsina Storni, su contemporánea argentina, fue muy criticada por sus creaciones, demasiado osadas para la época. En 1914, el hombre que había sido su esposo en un matrimonio que apenas duró 2 meses, la citó en una pieza de alquiler y allí la asesinó de 2 tiros. Luego él se mató.
Al día siguiente, los diarios de Montevideo publicaron la foto del cuerpo desnudo de Edelmira caído sobre la cama y narraron lo sucedido, pero casi ninguno censuró al marido. Si bien las leyes del gobierno de José Batlle y Ordóñez había dictado leyes dándole a la mujer derechos políticos y ciudadanos, mucha gente siguió condenándola y nunca aceptó la libertad de Edelmira o de alguna otra mujer. ¿Acaso fue en un marco de ilusión, en el profundo espejo del deseo, o fue divina y simplemente en vida que yo te vi velar mi sueño la otra noche? En mi alcoba agrandada de soledad y miedo, taciturno a mi lado apareciste como un hongo gigante, muerto y vivo, brotando en los rincones de las noches, húmedos de silencio y engrasados de sombra y soledad. Te inclinabas a mí como un enfermo de la vida a los opios infalibles y a las vendas de piedra de la muerte. Te inclinabas a mí como el gran sauce de la melancolía a las hondas lagunas del silencio. Te inclinabas a mí como la torre de mármol del orgullo, minada por un monstruo de tristeza a la hermana solemne de su sombra. Te inclinabas a mí como si fuera mi cuerpo la inicial de tu destino en la página oscura de mi lecho. La palabra libre de Edelmira Agustini, con el avance del siglo XX, fue retomando su trascendencia y finalmente los círculos literarios especializados le otorgaron el lugar que con sobradas razones se había ganado en las letras del continente. Su historia se inscribe en una realidad lacerante que sigue siendo el paisaje lúgubre de un mundo machista, donde Edelmira sigue muriendo diariamente y apareciendo insistentemente en la crónica roja de nuestras ciudades, pero donde también las mujeres caminan y hablan en contravía, y sus versos y sus pasos desafiantes plantean la soberanía de sus decisiones, de sus cuerpos y de sus sueños. No me ates, que el amor sabe andar libre. Si estoy en tu tiempo, el amor se da. Te quiero libre, así es mejor amar, amor. Así es mejor. Empezó a enseñar palabras, Mujeres del siglo XX. Una producción de la Dirección de Cultura del Gobierno Descentralizado de la provincia de Pichincha, en una adaptación del libro Mujeres del siglo XX del escritor, poeta y periodista Quinto Lucas.